Muchas gracias a todas, todos y todes por seguir acompañándonos el día de hoy en este diálogo multiactoral. Vamos a empezar la segunda parte de nuestra jornada del día con las mesas de diálogo. Iniciamos con la mesa de diálogo sobre qué conclusiones y recomendaciones ofrece la información para el ámbito de trabajo. Agradecemos también a quienes nos siguen acompañando a través de las redes sociales de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de Disability Rights Internacional. Le pasamos el micrófono a nuestra moderadora. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Le voy a dar un momento la palabra a Lisbeth para que nos explique un poco la dinámica de estas tres preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, seguimos acá. La dinámica va a ser que vamos a plantear una pregunta detonadora. Vamos a tener a 2 ponentes o 3 por cada una de las preguntas y cada una de las personas tendrá 5 minutos para responder esta pregunta. Y después de esto vamos a abrir el espacio con participaciones, pues pedimos de favor breves para que todos tengamos la misma distribución de tiempo de 2 minutos, máximo 5 personas por pregunta para pues poder enriquecer la conversación, ¿vale? Entonces, bueno, pues Lau nos va a ayudar con la primera pregunta y arrancamos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Creo que ha sido una jornada muy interesante y muy productiva. Entonces, voy a comenzar con la primera pregunta, que va a ser para Guillermo Hernández, de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Coamex, y para Raúl Montoya, del colectivo Chucan AC. Y la pregunta es, ¿qué conclusiones y recomendaciones ofrece este informe emitido por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para nuestro ámbito de trabajo, en este caso desde su ámbito como organizaciones de la sociedad civil? ¿Quieres? ¿Por qué está acá? ¿Qué no? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Soy Guillermo Hernández, coordinador general de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. En primer lugar, agradecer a la Comisión de Derechos Humanos y a Disability Rights International por esta invitación. Y quisiera ser como muy puntual respecto de qué nos sirven estas recomendaciones. Yo creo que nos sirven de mucho como sociedad civil, como una herramienta de incidencia. Sobre todo creo que cada una de las organizaciones que estamos aquí presentes tendríamos que estar identificando qué temas, qué aspectos están relacionados con nuestra área de trabajo, y yo les invito a que en realidad también demos un pasito atrás y demos una revisión a las últimas recomendaciones del Comité de Discapacidad emitidas al Estado mexicano en el 2022, en el ciclo de evaluación al Estado, porque además los hallazgos de este informe específico a una investigación que hizo el comité, en razón del tema de institucionalización, también tendrá que darse respuesta dentro de 2 años, que más o menos estará como empatando con la próxima revisión al Estado mexicano. Entonces, no olvidemos que hubo unas recomendaciones en el 2022. Estas observaciones son específicas en el contexto, de la institucionalización y busquemos como esos puntos de engarce con el trabajo que nosotros realizamos. Yo de manera puntual quisiera señalar que desde la coalición, tenemos una visión muy amplia, en términos de la convención, porque parte de nuestra función y objeto fundacional de esta coalición es emitir estos informes alternativos sombra para el Comité de Discapacidad y otros comités, que ahora estamos incidiendo también al Comité de la CEDAW, el Comité de Trabajadores Migratorios. Y creo que nos da mucha luz tener estas referencias, porque seamos honestos, colegas, avances tenemos pocos. Y ya me voy a empezar a tocar y a picar crestas. Tristemente no tenemos espacios como el que estamos teniendo ahora, cada vez son más reducidos. Y entonces cuando hay un espacio de diálogo, pues tratamos de vertir todas las necesidades. Entonces eso es triste, eso es lo que tenemos que exigirle al Estado, tener estos espacios de diálogo e intercambio. Particularmente
nuestros temas que trabajamos desde Coamex, nos llama mucho la atención la mención de población en movilidad. La Coalición México viene trabajando desde hace varios años en favor y en pro de los derechos de las personas migrantes desplazadas internas, personas solicitantes de asilo y refugiadas, pero particularmente hablo de los migrantes en tránsito, ¿no?, que por alguna razón terminan institucionalizados, ¿no?, en una estación migratoria en donde hay claras vejaciones y violaciones a sus derechos humanos. Esto es un tema muy particular en nuestra organización que nos da muchísima luz a este informe. Por eso es que yo les invito a que estudien y analicen las recomendaciones que está emitiendo el comité, pero que no nos olvidemos de esa visión global del cumplimiento de la convención y en esas recomendaciones del 2022, porque el Estado tendrá que comparecer ante el Comité de Discapacidad en el 2028. Entonces ya en teoría tendríamos que empezar a documentar los avances que hemos tenido en los últimos años. Tristemente, cuando algunos colegas de Coamex nos decían, ¿no?, particularmente nuestro presidente de CONFE, Javier Quijano, de ya tenemos que hacer el informe, Memo, ¿no? Y yo, pues es que Javier, ¿qué vamos a decir? Pues tampoco es que ya hemos avanzado demasiado, ¿no? O sea, pues no los hay, ¿no? Tristemente tenemos, por ejemplo, un mecanismo de seguimiento a la convención de la CNDH. ¿Qué está pasando, no? Me atrevo a decirlo en esta comisión, tuvimos muchas sesiones de trabajo para el mecanismo de aquí y ahí se quedó, ¿no? Entonces digo, qué triste, caray, muchos años, platicaba con Flavia hace un momento que decimos, hay un retroceso y de repente decimos, ¿por qué? ¿No? Creo que parte de la gente que tenemos muchos años en este movimiento, pues será informar, ¿no? Poder hacer campañas de comunicación para comprender cuál es el sentido de estas recomendaciones, cuál es el sentido de la propia convención. Estamos cumpliendo 20 años de haber sido creada esta convención. Desde el 2008 entró en vigor en nuestro país y en vez de ver avances puntuales, sin duda, colegas, creo que lo que vemos son claros retrocesos, ¿no? Entonces, pues termino puntual y si hay otra ronda de intervenciones retomo. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Le voy a dar la palabra a Raúl. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Montoya Santamaría, soy el director del colectivo Chucán y bueno, también agradezco mucho a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México la invitación a este evento, a Disability Rights International, que pues ya tiene muchos años aquí trabajando en México. Y pues sí, como dice Memo, ¿no? Son muchos años de la convención, 20 años de su aprobación y pues no se ha visto avances, no se han visto, pues se ha visto retroceso. Lo que nosotros podemos pues comentar sobre esta situación es que pues nosotros desde el ámbito del trabajo que realizamos en el colectivo, pues tenemos el Comité de Mujeres del colectivo Chucán, donde el comité habla sobre perdón, es que estoy un poco distraído, sobre la esterilización forzada de las mujeres con discapacidad psicosocial en México en las instituciones, en donde pues se ha visto que pues las mujeres son, en el informe se ve que el 90% de las mujeres con discapacidad psicosocial son abusadas de manera sexual por las personas que trabajan en las instituciones. Por otro lado, también nosotros trabajamos en el ámbito de perdón, es que no me tomo mi medicamento. Los ajustes
los apoyos, servicio de apoyos, los servicios de apoyos, pues el gobierno de la Ciudad de México da los apoyos a los directores y a las familias y no directamente a las personas que están institucionalizadas, y esto pues percibe las tres palabras que son acompañamiento, bienestar y acompañamiento y bienestar, que son un poco paternalistas. Entonces, en este caso, pues nosotros nos damos cuenta de que pues no es la mejor opción para nosotros o para las personas con discapacidad. En otro asunto que también trabajamos es la cuestión del trabajo, donde las personas con discapacidad psicosocial no se les da las oportunidades requeridas para que se adquieran un trabajo formal y bien remunerado, en donde pues se pueda tener una vida independiente y donde se pueda las personas pues independizar de sus de manera de las familias. Entonces, hemos llegado a notar que, por ejemplo, con compañeras o compañeros que buscan algún empleo, que les dicen, es que si te damos empleo, te vas a suicidar aquí en el trabajo, ¿no? Entonces, eso es algo, el desconocimiento, ¿cómo se llama? La ignorancia de lo que es vivir con una discapacidad psicosocial o intelectual, pues es algo que no permite que las personas pues puedan tener una mejor oportunidad de laboral en el ámbito del trabajo aquí en México. Y pues esas han sido las recomendaciones que en nuestro caso como asociación civil pues nos ayudan a trabajar día con día con las personas que tienen este tipo de situación y que nos ayudan a trabajar de una mejor manera. Gracias. Muchas gracias, perdón por mi alarma. Estas primeras intervenciones son muy enriquecedoras. Hablamos de una preocupación general que tenemos, yo creo que en esta mesa y en el ámbito de organizaciones civiles en general, que es a 20 años, cuáles han sido los avances que se ha hecho en cuanto a la implementación de todos los aspectos de la convención, y vemos que hay pocos o nulos, ¿no? O sea, estamos viendo que a este examen que va a llegar el Estado mexicano en 2028 tendrá pocos avances que reportar, y bueno, tendrá que tomar en cuenta estas observaciones que se emitieron ahora en este informe de pasado mes de marzo, pero también, como decía Guillermo, en todas las observaciones que se han hecho ya, por ejemplo, en 2022. Y importante también va a ser hacer campañas de comunicación o una estrategia de comunicación social para que las personas conozcan los contenidos de este informe, también las observaciones y cuáles son las implicaciones que tiene la emisión de un informe como este. Vemos ahí que hay trabas, que también el mecanismo de monitoreo de la convención no está avanzando por distintas razones, y hay que ver también desde nuestros distintos ámbitos de incidencia cómo podemos avanzar a que sí avance, a que sea efectivo, a que sea funcional. Y bueno, también Raúl nos comentaba cosas muy interesantes, también una preocupación por
por los pocos avances que hay, pero ya más específicamente hablando de situaciones de violencia a las personas institucionalizadas, y una virtud de este informe es la parte interseccional. Entonces vemos que las mujeres con discapacidad están viviendo violencias muy fuertes en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, violencia sexual, esterilizaciones forzadas. Entonces, interesante e importante ver cómo las estrategias que se vayan a implementar vayan a abordar este tema y vayan a dar una atención a la prevención de estas situaciones. Y bueno, también nos habló de todas las barreras actitudinales que hay para personas con discapacidad psicosocial, por ejemplo, en el ámbito laboral, que están impidiendo que las personas puedan tener oportunidades laborales y que ya en estos espacios, ejerciendo su trabajo, viven discriminación y situaciones de desigualdad. Y bueno, quiero abrir ya el espacio para si alguien tiene algún otro comentario en esta pregunta, que les repito, es qué conclusiones y recomendaciones ofrece este informe para nuestro ámbito de trabajo. Buenos días a todos. Gracias a ustedes por permitirme participar en este comentario. Estoy muy sorprendido y agradecido por los comentarios de Guillermo Hernández, que me motivan a mi intervención. Me iba a quedar callado, pero me motivaron. Igual escuché atentamente a Raúl Montoya de las deficiencias, de los pocos avances y de los retrocesos que ha habido. Mi opinión, mi formación, soy administrador, tengo una especialidad en recursos humanos y tuve 33 años en el sector público en todos los procesos de reclutamiento, selección y contratación. Un área de oportunidad que yo vislumbro para que esto se pueda andar es profesionalización del personal que atiende a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Escuché un comentario muy importante que dicen que las mujeres fueron violadas por el personal de trabajo que debe de asistir a las personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto? Yo tengo el pensamiento ecléctico. El personal de profesionalización debe de tener conocimientos de todo, debe ser todólogo, que le puedan preguntar desde un certificado de discapacidad hasta qué instancias de gobierno están de apoyo. Encuentro en mi historia profesional que mucha gente está enfocada nada más a lo suyo, a lo individual, no a lo integral, no a los trabajos interdisciplinarios. No tenemos una línea de contacto directo que podamos llamar, hablar y no encontrarnos con las tecnologías de inteligencia artificial que nos dicen pase al número 1, si tiene duda pase al punto 4 y si no al 5 y si no regresa al conmutador. Se necesita gente que atienda una necesidad de una familia, que así ya lo quiero aterrizar, donde hay necesidades económicas, donde hay necesidades de atención cognitiva, donde hay personas que requieren hablar de sexualidad, porque también siente a las personas con discapacidad, se quieren casar, quieren tener hijos, la comunicación, trabajo social, y resulta que dicen, yo escucho todo, se ve muy bonito, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo me siento de verdad, porque tengo una hermana con discapacidad, tengo un amigo con discapacidad que está recluido en una institución de cuidados y es heredero de 6 casas, pero el tutor, el tío, lo quiere resguardar ahí porque nada más espera que le dé la sentencia de discapacidad permanente, casi como cadena perpetua, para quedarse con todos los bienes. No se toca. Hay mucha gente con discapacidad que tiene bienes heredados por los padres que ya fallecieron. Hay gente que tiene el poder adquisitivo para solventar sus necesidades a través del dinero que cuentan, pero como me dice mi amigo, soy muerto legalmente, no me consideran ni para el trabajo, ni mis opiniones, porque tengo un psiquiatra, porque tengo un juez, porque tengo mi tutor y la enfermera y me tratan desde el principio porque tengo una discapacidad. Esquizofrenia que tiene mi amigo y yo trato de motivarlo para pensamientos positivos. Entonces, mi conclusión es que haya una comunicación llana, práctica, una línea de comunicación para asesorar a la sociedad mexicana de qué hacer, hacia dónde dirigirse, que haya difusión en redes sociales. Estamos ahorita en internet, ¿por qué no hacer programas así abiertos para que la gente pueda consultar y saber a dónde dirigirse, saber qué hacer, cuáles son los apoyos, que hay una difusión del informe? Yo me enteré del informe por una amiga que es psicóloga
y que se ha estudiado 2 maestrías y una de las maestrías de sexualidad, y me interesó muchísimo. Digo, ¿cómo puedo aportar mi aportación como mexicano, que me duele, porque soy compatriota? Es que haya gente profesional para atender a las personas con discapacidad y proponer que la gente con discapacidad mejor dirija los centros de derechos humanos, pero que tengan mayor ingreso a colaborar en esas instituciones, porque como ya tienen ellos la vivencia de vivir con discapacidad, tienen la sensibilización y pueden esos ser multiplicadores para la gente que tenemos una discapacidad intelectual, de no reconocer las necesidades de personas con discapacidad. Es cuanto. Y disculpe. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener un comentario más en esta pregunta, por favor, ¿alguien más? Acá, compañero. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Miguel García y pues bueno, para mí es un honor estar en este diálogo, ¿verdad?, de intercambio de perspectivas en torno a discapacidad y donde se hace mención de las recomendaciones, ¿no? Primero que nada, pues quiero reconocer el arduo trabajo, ¿verdad?, que se ha realizado en torno a las recomendaciones en los apoyos comunitarios a personas con discapacidad, cuidadores y familiares. Es relevante trabajar, ¿no?, pues en la base social con la comunidad, pero también creo necesario, no sé si lo tengan considerado en el informe, que se hable sobre las acciones afirmativas, ¿no?, que haya recomendaciones en torno a acciones afirmativas sobre el sector público, ¿no? ¿A qué voy con esto? Creo que el cambio uno de los ejes centrales del cambio radica en que las personas con discapacidad tengamos injerencia directa en la toma de decisiones en torno a la agenda en materia de discapacidad, ¿no? Porque, pues si bien las asociaciones civiles trabajamos en conjunto para presionar al gobierno en que haya cambios y en que haya un progreso, pues justo los cambios pues son muy lentos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es una chamba desde la asociación civil, ¿no? Y muchas veces esos cambios se realizan justo por presión, no porque el gobierno esté dispuesto a hacerlos, ¿no? Y como no hay una disposición gubernamental, pues por eso es tardado, ¿no? Entonces, trabajar en que las acciones afirmativas, de pasar de ser acciones afirmativas, pues se establezcan en la legislación, ¿no? Por ejemplo, que realmente los partidos políticos tengan candidatos con discapacidad para que así desde el legislativo se puedan tomar decisiones conscientes, informadas y de reflexión en torno a políticas públicas integrales e incluyentes, ¿no? Asimismo, que sería un gran avance, ¿verdad? Hoy en día se ha hablado mucho sobre que las personas con discapacidad ocupen las direcciones focalizadas a atender la agenda en materia de discapacidad, ¿no? Se ha dicho que pues que no es necesario, que pues que alguien que tenga la información correcta, aunque no tenga la discapacidad, lo puede hacer, pero yo creo firmemente que sí es necesario, ¿no? Y que el hecho de mencionar que no es necesario, pues se refugia en una perspectiva capacitista, ¿no? Porque se tiene la idea de que una persona con discapacidad, por el hecho de vivir con esta condición, no va a tener la capacidad de operar esta dirección o estas direcciones con responsabilidad, y no es así, ¿no? Por supuesto que dentro del colectivo, ¿verdad?, pues habemos profesionistas con el conocimiento necesario para poder dirigir estas direcciones desde pues el conocimiento teórico, ¿no?, desde el conocimiento académico y por supuesto empírico, ¿no?, que es lo que hace falta.
Y créanme que teniendo este gran cambio o teniendo esta incidencia, ¿no?, en el sector público, por supuesto que va a haber un gran avance en la inclusión y en el funcionamiento de las políticas públicas, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no funcionan las políticas públicas orientadas a personas con discapacidad? Pues la respuesta es simple, porque las personas quienes las crean, quienes las gestionan, no tienen conocimiento del tema, ¿no? Y desde su perspectiva, pues suenan bien, se ven bonito, pero cuando se plantan en la realidad, no funcionan. ¿Y qué pasa aquí? Pues que también el gobierno dice, pues ¿para qué invierto más, no? Si no sirve, ¿no? O sea, más allá de beneficiarnos, pues es un retroceso, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque está como ese, pues sí, como el retroceso, ¿no?, en torno al gobierno que diga, pues no funciona, ¿no? Entonces, ¿para qué invierto, no? Pero el tema no es que no funcionen, sino es que no se están ejecutando de la manera adecuada, ¿no? Y ya para finalizar, pues justo, nada más reiterar en que sí debería haber recomendaciones en torno a las acciones afirmativas, de pasar de ser acciones afirmativas, pasen allá un tema pues legal, ¿no? Porque recordemos que una acción afirmativa pues está para que la cumple quien la quiera cumplir, más no es un tema obligatorio. Es cuanto. Muchas gracias, Miguel, por tus comentarios. Sí, claro. Buenas tardes a todos, mi nombre es Emanuel Cortina Campuzano, soy vicepresidente ejecutivo de la Asociación Civil Un Salto Adelante. En febrero de este año nosotros presentamos una solicitud a las cámaras locales, a las cámaras federales, sobre la representación proporcional de las personas con discapacidad en el Pleno. De acuerdo al censo del 2020, cerca del 16% de personas en México son personas con discapacidad. Y si a esto le agregamos que por lo regular tienen un cuidador, esto llega a sumar la tercera parte de la población en general. Nosotros realizamos la solicitud del 33% de la Cámara, ya que actualmente en la Cámara de Diputados solamente se cuentan con 10 diputados con discapacidad. Y entonces la representación proporcional sería cerca de los 170, 175 diputados. Y es como comentaban los compañeros, no se puede legislar de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. El trabajo que han hecho algunos compañeros diputados con alguna discapacidad en la Cámara y en el Pleno ha sido importante en estos últimos meses, para iniciativas como la más reciente de enfermedades raras que promulgó la diputada Mónica Herrera Villavicencio, para poder de verdad en este momento que las personas con discapacidad sean parte de la mesa, no solamente del menú. Eso es lo que estamos nosotros como asociación civil fomentando, que en realidad las acciones afirmativas no solamente se queden en lo básico, sino sí llegue a ser más allá de la parte legislativa. Es cuanto. Muchas gracias. Le voy a pedir brevedad. No te preocupes. Muchas gracias. Pedí la palabra ahorita para no mezclar ese tema con lo que correspondería a la intervención de las siguientes preguntas. Y me parece interesante, y una cosa que hay que destacar de la mesa es que este tema sobre participar en la toma de decisión en espacios muy privilegiados de toma de decisión, como puede ser un consejo electoral, un parlamento, es el espacio más alejado de los temas que aborda este informe, que es precisamente las personas más vulneradas, más ajenas a tomar decisión, que están encerradas en espacios en los que no pueden decidir siquiera si van a ir al baño en ese momento o van a tener que defecar sobre su propia persona. Este informe se trata de personas que son vulnerables porque no tienen acceso a vivienda, porque no tienen servicios dignos, porque el consentimiento informado no está garantizado. Dicho esto, sí quiero destacar una cuestión, las acciones afirmativas son importantes. Yo fui candidata a diputada federal por acción afirmativa y lo que sí les quiero decir a los compañeros que están interesados en esta agenda es una cuestión muy importante. Mientras esta ley solamente diga que está abierta la puerta y que está el menú puesto, va a pasar una cuestión ahí, que va a haber violencia de género, incluso también por motivo de discapacidad.
porque mientras esté pensándose en la estrategia de quien esté pensando en implementar acciones afirmativas, que lo que hay que es ir a tomar el poder, bueno, pues está ya dicho que las herramientas del amo no desmontan la casa del amo. Tomemos el tema que nos convoca y les digo una cuestión. Para la tercera pregunta, alguien está preguntando cómo podemos enrocar este informe con otros temas. Bueno, pues violencia de género, que en la Ley para una vida libre de violencia de las mujeres en la Ciudad de México o en la Ley General, que es una ley federal, tiene ya un apartado que habla de violencia de género justo por participar en la vida política. Entonces, bueno, si en algo sirve también este diálogo y este momento que le digamos a las acciones afirmativas, por respeto a los compañeros que lo encuentran interesante, les puedo decir un tema. En el tercer apartado, piensen en cómo hablar de la violencia de género con motivo de discapacidad. Simple y sencillamente googleen lo que acaba de pasar en el Consejo General del INE. Se solicitaron acciones afirmativas, se gestionaron, no llegó ningún candidato con discapacidad al Consejo en este periodo, en las quintetas llegaron solo 2 personas, pero esa es la numeralia. Vean la cuestión cualitativa, fueron violentadas, se habló de simulación porque a alguien no le gustó la discapacidad que tenían, alguien dijo, no son mujeres amputadas, ¿por qué van a estar allí? Entonces, de verdad, las acciones afirmativas en toma de decisión política en grandes espacios es importante. Regresemos, por favor, al tema que nos convoca, que son las vulneraciones en los espacios donde estamos aislados, amarrados, afectados en violencias tan básicas, insisto, como tomar decisión de ir al baño. Muchas gracias. Claro que sí. Thank you very much. I'm Eric Rosenthal, the Executive Director of Disability Rights International, and I apologize. I wanted to make a very short statement in English, and Priscilla will translate. We've spoken today about the impact of this UN report on Mexico, and I just wanted to pause to reflect for 1 minute on the impact of this Mexico report on the United Nations and on the international community. Unlike many other reports, like the regular reports to the CRPD, what makes this report unique is that officials from the United Nations, 2 members of the Committee on the Rights of People with Disabilities, actually came and visited Mexico and spent time in institutions. And we who worked very closely with them observed the changes that happened in those 2 members of the committee. I will be diplomatic here in saying that some of the members were not necessarily seen in advance as people who would be allies, who are very legally oriented, and yet when they described the pain that they saw among the people in the institutions, the overwhelming smell, the horrors, it is harder and harder to accept the justifications that a government may provide about why it has to be this way when you've seen those horrors. We had a webinar just about a week ago in which the member of the committee from Switzerland, a law professor, talked about how a 10-year-old girl in one of the institutions had given him a little doll, and he keeps the doll on his desk to remind him every day of what is happening in those institutions. So I wanted to thank all of you because it was a collective effort, and so many of you worked so hard to educate the United Nations. This report is going to have international implications because it is a statement that institutionalization is wrong, it is a form of violence, it should not be tolerated in Mexico, and now with this model, any country of the world can be held to the same standard of Mexico, and we have to work to make it the case. I'm pressing on Priscilla's translation time. I have one more thought. Why don't I let you translate, and then one last thought before I... Es Eric Rosenthal, el director ejecutivo de Disability Rights International. Lamenta no poder compartir su idea en inglés, pero yo la voy a traducir. Él dice que ahorita que estamos hablando sobre el impacto de este informe de la ONU en México, también vale la pena hacer una pausa para reflexionar cómo este informe también en sí mismo tiene un impacto en las Naciones Unidas, en la ONU y también en la comunidad internacional.
Es un informe único porque involucró que oficiales de la ONU, en específico 2 miembros del Comité de Discapacidad de la ONU, vinieran a México por 2 semanas y pasaran tiempo en instituciones. Y a lo largo de este proceso nosotros pudimos observar los cambios palpables que sucedieron en estos 2 miembros del comité, que en un principio quizá alguno de ellos pensábamos que quizá no iba a ser un aliado tan fuerte, quizá muy orientado en el tema legal, pero después de haber visitado estas instituciones y en el informe, y cuando se presentó el informe también en la semana pasada en un webinario, los 2 miembros del comité hablaron sobre el dolor de las personas que podían sentir de las personas en las instituciones, los olores, los horrores, y cómo todo esto hace en verdad difícil aceptar justificaciones que el gobierno pueda proveer sobre por qué es necesario perpetuar o mantener estos horrores. Uno de los miembros, una de las niñas en la institución le dio una muñeca y ese miembro mantiene esa muñeca en su escritorio como un recordatorio de la importancia de este trabajo. Quisiera también agradecerles a todos aquí. Este informe es un informe, es resultado de un esfuerzo colectivo. Muchos de ustedes trabajaron muy arduamente para educar al comité, a los miembros, a la ONU. Y este informe va a tener implicaciones a nivel internacional, no solo porque dice que la institucionalización está mal, sino porque también es una forma de violencia que no debe existir. Thank you, Priscilla. Just one last thought. Because we know that you are never the same person after you've been in an institution and seen this. We know some of you around this room have been locked in institutions and you are never the same person. But just being able to witness and get access to institutions, we believe the more people we get inside institutions, the more people who witness institutions will be the stronger voices of a community that say, nunca más, no more institutions. For this reason, we are going to push the United Nations for new standards and new funding for access, improved access to institutions by people with disabilities and human rights organizations. And what we are doing is next week we will be issuing a survey, and I hope all of you will participate in the survey. It is a global survey to find out how many people with disabilities and how many human rights organizations have ever actually been able to get inside of institutions, and if not, what are the reasons they are being kept out? Because we can only fight for access if we know all of the ways that we are being kept in the dark and kept out of institutions. So we will be circulating this, and it would be a very great help to us if all of you would help participate to describe barriers that you have faced in getting access to institutions. Y también porque sabemos que no es la misma persona después de entrar a una institución para documentar, para ser testigo de lo que está pasando en la institución, y en especial para aquellas personas que entraron a la institución porque ellas mismas fueron detenidas. Creemos que es muy importante que las personas, la sociedad civil, las personas con discapacidad entren a esas instituciones, sean testigos de lo que está pasando y que haya un esfuerzo que sea comunitario para decir que estas instituciones no deben existir nunca más. También queremos ahorita hacer una incidencia ante la ONU para que haya nuevos estándares sobre el acceso de personas con discapacidad y organizaciones a instituciones, y para esto queremos pedirles su apoyo. En la siguiente semana vamos a circular una encuesta que es a nivel global, pero también con un enfoque en México, para averiguar cuántas personas, cómo es el acceso a instituciones en su país, en su trabajo, si personas con discapacidad, organizaciones han podido entrar a instituciones a monitorear, si no, ¿por qué no se ha podido tener acceso?
y nos ayudaría mucho si todas ustedes, todos que están aquí, pudieran participar y llenar esa encuesta. Y como ya lo comentaba Eric, esto lo vamos a usar para incidir ante la ONU sobre el acceso, el estándar sobre acceso. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Ya no voy a tomar más tiempo para poder pasar a la segunda pregunta, solo resaltar cómo esta situación de institucionalización está mermando el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, sustituyendo su voluntad, y también lo que mencionó Eric sobre cómo este informe tiene que ser el modelo y ejemplo para generar incidencia en otros países. Te paso la palabra a ti, Elizabeth. Muchas gracias, Laura. Andamos un poco cortos de tiempo, entonces, si les parece, vamos directo a la pregunta a las personas participantes de las dos preguntas faltantes, y si nos sobra tiempo, abrimos el espacio para la discusión, ¿vale? Entonces, para la siguiente pregunta, que es, utilizando el informe como herramienta, ¿cómo podemos impulsar la desinstitucionalización en México desde el acceso a la justicia y la defensa de los derechos? Para esta mesa nos acompañan Diana de Documenta, Yasmín Rosales, por parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y Ceci Guillén, de En Primera Persona. En esta mesa quise incluir brevemente a Yasmín, por parte de la Defensoría Pública, pues porque ha sido como una gran aliada en nuestros temas de discapacidad, ha apoyado a las personas con discapacidad en estos procesos, y bueno, qué mejor que tenerla aquí sentada con nosotros para platicarnos un poco más de qué se puede hacer desde la Defensoría. Pero empezamos con Diana. Diana, te cedo la palabra, 5 minutitos. ¿Le pasan por ahí? Bueno, ya. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias. Buenas tardes, colegas. Un gusto estar aquí. Gracias a Disability Rights International por el impulso para que el comité viniera a México e hiciera esta investigación. Yo quisiera compartir algunas reflexiones, ¿no?, sobre cómo podemos utilizar el informe. En primer lugar, siento que hace falta, y es algo en lo que todas y todos podemos colaborar, visibilización. Es decir, toda la semana pasada en las noticias yo estuve leyendo y escuchando sobre el informe del Comité de Desapariciones Forzadas, ¿no?, la indignación frente a la respuesta del Estado, pero no he escuchado en los medios nada sobre la investigación del comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, y eso refleja el lugar que ocupa la discapacidad en la agenda pública, ¿no?, algo que todos aquí han abordado. Entonces, creo que entre todas y todos podemos esforzarnos por dar una mayor visibilización al informe, sobre todo porque el informe también tiene esta perspectiva, como ya se ha mencionado, interseccional. No solo habla de discapacidad, habla del impacto desproporcionado que tiene el estar en una institución para mujeres, niños, niñas, adolescentes, población callejera. Entonces ahí también hay un enorme potencial para que desde distintas agendas se use este informe, ¿no?, porque además lo que el informe plantea es la necesidad de construir servicios y apoyos en la comunidad, ¿no?, lo cual es algo que al final es una de las causas, ¿no?, que explica, no justifica, explica por qué las familias, ¿no?, las redes de apoyo acuden a veces a la institucionalización, ¿no? Además, me parece que este informe, algo muy relevante, es que plantea que el ser institucionalizado o institucionalizada, ¿no?, es una tendencia en México, ¿no? Es una violación grave y sistemática. Y no solo lo plantea desde el estándar, si ustedes leen el informe, hay 40 páginas de evidencia. Esa evidencia es fundamental para el trabajo que todas y todos hacemos, ¿no? Se suma a otros informes, se suma a otras recomendaciones que han hecho distintos organismos de derechos humanos, pero creo que nunca antes habíamos tenido a 2 integrantes del Comité de Discapacidad, ¿no?, viniendo a México, yendo a las instituciones, escuchando a las personas institucionalizadas y produciendo un documento que es público y que acaba siendo un instrumento, una herramienta de incidencia para todos y todas nosotros. Entonces, este informe hay que deshacerlo, desglosarlo y usarlo, ¿no? Usar los datos que se encuentran ahí, las experiencias que se encuentran ahí para tratar de generar un cambio y una transformación profunda. Yo quisiera hablar de ciertas acciones concretas que podemos hacer desde el acceso a la justicia y la defensa de derechos. Ustedes saben que en México, la Ley General de Salud del 2022 plantea que los internamientos y los tratamientos deben ser voluntarios. Es decir, ya hay una prohibición al internamiento involuntario. Entonces, si existe esta prohibición, bueno,
¿Qué está pasando? Y creo que ahí el reto está en cómo implementamos lo que la ley dice. Por eso la necesidad de hablar de estrategias muy concretas. Y se las quiero compartir aquí planteando también lo que la compañera decía en la mañana sobre cómo nos quejamos, ¿no? Y cómo nos quejamos frente a las instituciones. Bueno, no hay manera de quejarse si no conocemos cuáles son nuestros derechos. De ahí el esfuerzo del empoderamiento jurídico, ¿no? De conocer cuáles son nuestros derechos y cómo hacerlos exigibles. Entonces, una acción concreta es que nadie puede ser privado de la libertad fuera de un procedimiento. Y las internaciones en centros de atención a salud mental, a clínicas de tratamiento de adicciones, en residencias para adultos mayores, generalmente se dan de manera involuntaria. Eso constituye un ataque a un derecho fundamental y preciado, que es el ataque a la libertad personal, ¿no? Y existen instrumentos muy claros, ¿no?, dentro de la ley, como la posibilidad de que cuando una persona es privada de la libertad, tiene el derecho a que un juez, ¿no?, vaya y verifique que no está en una detención ilegal o arbitraria, ¿no? A esto se le llama técnicamente, ¿no?, un habeas corpus. ¿Qué es esto? No se requiere un abogado para ir frente a un juez, un familiar, una persona cercana, un amigo puede ir ante un juez y decir, tengo evidencia que muestra que esta persona está siendo privada de su libertad, y el juez tiene como obligación verificar esa detención, ¿no? Entonces es un instrumento fundamental, no se requiere un abogado o una abogada, y eso me parece que además el informe nos da mucha evidencia sobre que esto sigue sucediendo y que puede ser utilizado. El derecho a la libertad no es un derecho progresivo. Yo cuando leí el informe del comité vi que como 30 veces, 40 aparece la palabra progresivo, ¿no? Es decir, nosotros vamos a cumplir progresivamente, pero uno no puede privar a las personas de su libertad y progresivamente irlas liberando, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no?, que hablemos sobre el derecho a la libertad, ¿no?, en primer lugar. Segundo lugar, me parece que también tenemos que hacer un esfuerzo muy amplio en garantizar que las personas que están siendo internadas tengan acceso a la defensa, y aquí Yasmín nos podrá hablar más de eso, ¿no? Pero ustedes saben, cuando una persona es acusada de haber cometido un delito, una garantía básica es tener un abogado defensor. Pero cuando una persona es internada en un centro de salud mental, en una institución, no existe esa garantía básica. Entonces yo creo que el informe nos da muchas herramientas para incidir en que exista una acción así de concreta, que cualquier persona que esté siendo detenida, que ahora se le esté restringiendo su movimiento, su libertad de movimiento, pueda tener acceso a la defensa, ¿no? Sin lugar a dudas, los tribunales, ¿no?, son un terreno fértil para poder operativizar lo que los estándares dicen, ¿no? Entonces tenemos que seguir acudiendo a los tribunales con todas las dilaciones y todas las barreras que existen, pero tenemos que seguir acudiendo. Finalmente, y me paras, Liz, porque yo me sigo, finalmente siento que también el informe interpela a las comisiones aquí presentes y a las instituciones aquí presentes, quienes tienen las competencias de monitorear los espacios de detención, ¿no? Entonces, las comisiones de derechos humanos también pueden ir a las instituciones y hacer un monitoreo preventivo para que no sigan ocurriendo estas violaciones graves a derechos humanos. El comité, el Estado en su respuesta al informe habla de que en el 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un informe de 38 hospitales psiquiátricos. No ha pasado nada del 2018 a la fecha. Nos surge que se abran las puertas de los hospitales psiquiátricos a las comisiones y a los observadores externos, y ahí hay también un área muy importante de incidencia que podemos utilizar con este informe. Finalmente, quisiera dejar el espacio con una pregunta en la cual me gustaría que reflexionáramos. Hoy en día sigue habiendo personas, niños y niñas en instituciones, amarrados a sus cunas. Sigue habiendo personas en el estado de Guerrero que no pueden salir de sus casas, que están encadenadas a sus camas porque las familias no tienen ese sistema de apoyo que les permita cuidar, y esa es la alternativa. Hoy en día hay personas con discapacidad intelectual acusadas de robo que llevan 20 años en los centros penitenciarios porque no hay a quién entregárselas. ¿Por qué no hay un sentido de urgencia? ¿Por qué no existe ese sentido de urgencia frente a estas graves violaciones a derechos humanos? Necesitamos hacer algo para que ese sentido de urgencia exista. Así que hablemos del tema, hablemos del informe
y encontremos estrategias para seguir colaborando en conjunto. Muchísimas gracias, Diana. Y la verdad me quedo con esta última frase de por qué no hay un sentido de urgencia. Lo hemos visto, desafortunadamente, el comité y el tema de desapariciones y el informe de discapacidad salieron al mismo tiempo y pues nos ha comido la agenda. No quiero decir que no sea urgente, necesario, por supuesto que lo es. México pasa por una crisis seria de desapariciones, pero pues aquí también estamos hablando de cientos de miles de personas encerradas en contra de su voluntad, ¿no? Le doy la palabra a Yasmín y posteriormente a Ceci. Gracias, mucho gusto. Antes que nada, quiero agradecer la invitación. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes. Primero quiero presentarme porque creo que es importante. Soy Yasmín Rosales Muñoz, soy asesora especializada en atención a personas con discapacidad de la Defensoría Pública Federal, lo cual no es un tema menor en este caso, porque nosotros somos la casa que te defiende, somos abogados públicos gratuitos. Y eso es también importante porque en la medida de que nosotros conocemos que hay una organización que presta servicios gratuitos y que defiende de manera especializada a las personas con discapacidad, podemos avanzar un pasito pequeño para lo relativo con la barrera del acceso a la justicia. Ahora, pasando rápidamente al informe, me gusta mucho, esta palabra es vital. Son recomendaciones y en este sentido es importante que todas las autoridades y todas las instituciones entendamos y hagamos un análisis de conciencia. Si nos están recomendando es porque tenemos cosas que hacer, es porque tenemos que transformar lo que se tiene y lo que se ha hecho de manera deficiente durante 20 años. A partir de ese punto de vista, quiero decir que la Defensoría, y esto es lo que es importante para nosotros, cómo podemos ayudar, porque yo quiero que sepan que lo que nosotros hacemos es ser una herramienta jurídica para dar voz a las personas con discapacidad. Nosotros creemos firmemente en el nada de nosotros y nosotros, y en este sentido, al observar las recomendaciones del informe, advertimos asuntos muy puntuales, y son 3 tópicos que son indefensión, indiferencia y violencia. La indefensión es algo que a nosotros nos toca puntualmente, que quiere decir que las personas que están institucionalizadas de manera forzosa y las personas con discapacidad en términos generales no saben, no conocen la posibilidad de tener acceso a una defensa justa, pero además una defensa gratuita y exhaustiva. Y esto es un punto muy importante, porque al no conocer tus derechos difícilmente los puedes ejercitar. Entonces, efectivamente, hay diferentes medios de defensa y en este sentido quiero tomar en cuenta que para mí, para la Defensoría en general, consideramos que la transformación se hace desde todos los frentes, las autoridades, las comisiones legislativas, la sociedad civil, que es fundamental, y todos los organismos del Estado debemos de trabajar de manera conjunta en esta clase de activismos. En este sentido, la Defensoría también hace un análisis de conciencia, pero es verdad que hemos hecho ejercicios de acudir a los lugares donde hay institucionalización forzada para hacer brigadas para que las personas conozcan sus derechos y para poder brindar defensa. En este sentido, desde luego que nosotros hemos atendido en representación especial numerosos casos de internamiento forzoso. Y es que desde la Defensoría consideramos que el internamiento forzoso viola la libertad, pero además es un acto de tortura. Y al ser un acto de tortura es fundamental que todas las autoridades conozcan y sepan que no solamente están violentando la libertad, sino que están torturando a las personas. Y quiero comentarles algo que me sorprendió muchísimo recientemente, donde estamos dándole seguimiento precisamente a una internación forzada, pero además donde la persona sí denunció la tortura y la autoridad al momento de rendir su informe dijo, bueno, sí, la interné en contra de su voluntad, pero fue rápido.
Es más, imagínense nada más una autoridad rindiendo un informe, reconociendo un acto de tortura con el pleno desconocimiento de estar violentando un derecho. Y en este sentido es la parte fundamental. El activismo que hacemos todos desde nuestros espacios es también la liberación de los estigmas, el reconocimiento de que la libertad y que el derecho a decidir y el consentimiento no son una opción, sino son una obligación. Y quiero también puntualizar que no es solamente la falta de acceso, porque efectivamente existen muchos medios de defensa que se pueden hacer valer, pero hay otro tema. Es importante la formación no solamente de nosotros los defensores, sino de todas las autoridades vinculadas en la resolución de estos expedientes, porque efectivamente jueces, magistrados, autoridades de todos los ámbitos también deben recibir una formación intensiva. Existe una recomendación, estamos fallando, necesitamos tener un reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y de los derechos de todos. Y en la medida de que liberemos los estigmas, vamos volviendo prioridad la defensa. También es cierto que hay una problemática fundamental. ¿Qué pasa después de la institucionalización? Porque yo también atiendo a las personas que me vienen a decir, ¿cómo puedo institucionalizar a mi familia? No sé cómo manejar su situación. Y es ahí donde nosotros también tenemos que trabajar en este sistema de apoyos para la vida independiente, porque no podemos dejar a las familias en el abandono al momento de manejar situaciones de salud o situaciones de internamiento forzoso, porque ¿cuál es el después? Yo logro y hemos logrado en muchas ocasiones evitar el internamiento forzoso, pero también necesitamos mecanismos que no impliquen que las personas después de un internamiento forzoso recalen en la situación de calle o recalen en instituciones de carácter penal. Necesitamos crear estos mecanismos, pero por lo pronto nosotros la Defensoría Pública nos ponemos a su disposición. Desde luego hacemos un análisis de conciencia, tenemos que hacer mucho más trabajo de brigadas, acudir a las instituciones, fomentar y hacer visible en nuestras campañas la importancia y la trascendencia del consentimiento informado y de la posibilidad de que ustedes tienen en nosotros, en todo el país, un defensor que desde luego va a interceder para evitar que haya internamientos forzosos. Creo que no quiero extenderme más, pero lo que sí quiero puntualizar es hagamos todas y todos un ejercicio de conciencia. Son recomendaciones, tenemos que trabajar en visibilizar, en hacer activismo en cada una de nuestras trincheras y en modificar esta situación que nos oprime a todos. Y finalmente, la Defensoría está aquí para defender gratuitamente, somos aliados y entendemos que nada de nosotros y nosotros somos sus acompañantes, pero aquí estamos para ofrecer nuestras manos de trabajo como acompañantes jurídicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yasmín. Pues creo que esta parte de liberarnos de los estigmas, de que ustedes puedan dar un acompañamiento, que la transformación se haga en todos los frentes, es fundamental. Y cuando te llegan casos que a nosotros nos llegan también, como de recomiéndame una institución, ¿dónde voy a institucionalizar a mi familiar? ¿Qué voy a hacer con ella? Pues esto es por la falta de servicios comunitarios, porque no hay apoyos para las familias, no hay apoyos para las comunidades, los pocos servicios que hay están a 3 horas, entonces la falta de acceso a los servicios comunitarios hace que lleguen las familias desesperadas buscando instituciones. Entonces, si creamos mayores servicios comunitarios accesibles para todos, pues también vamos a contribuir a esto. Y le cedo la palabra a Ceci Guillén. Muchas gracias. Ya no te puedo aplaudir porque sale corriendo el perro. Perdón, se alborotó. Sí, Laurita. Bueno, pues muchas gracias a Adri, a mis queridas Adri y también a Tieric por estar atrás aquí en México, por no olvidarnos, con todos los retos que incluso estar aquí en este espacio dan cuenta de los retos que han librado. Así que en ese sentido, mis felicitaciones y qué bueno que han resistido. También a los compañeros que nos acompañan, a caras nuevas que vemos por aquí. Sabemos que las cuestiones fiscales de las organizaciones han hecho que algunas organizaciones ya no estén aquí presentes y eso también es parte del entorno en el que se está dando este resistir y esta necesidad de este informe. ¿Hemos avanzado? Sí.
Este espacio también ha resistido, sigue siendo el más accesible de la ciudad, el que mejor nos convoca y además uno del que podemos celebrar que tiene interpretación en lengua de señas de calidad. Así que saludo a las compañeras y les recuerdo que mi seña es una C sobre mi sonrisa, aunque este informe no sea para mucho sonreír, pero bueno. Fíjense que de lo que sí vamos recordando quiénes somos y además de mexicanos somos latinoamericanos, este informe llega a tiempo a México para no tener dos cuestiones que lamentar. Está caso Luis Eduardo Huachalá, por consentimiento informado, el Estado ecuatoriano fue responsable. En México no tenemos un caso Luis Eduardo Huachalá todavía, pero tenemos una ley que no ayuda mucho en cuestiones de salud mental. También recordar a las prácticas de institucionalización o microinstitucionalización que hicieron posible en Chile que 15 personas vivían un incendio donde fallecieron 11. Esto fue en Putaendo. La desinstitucionalización mal entendida, sin lineamientos hasta la letra más chiquita, dan este problema. Ellos estaban ya fuera de, como llaman allá, del manicomio grande de Putaendo, estaba una pequeña institución y ahí fallecieron quemadas. ¿Por qué? Porque incluso no había cobijas para evitar esta, ¿cómo se llama?, que el fuego se extendiera. Entonces sobrevivieron los que sobrevivieron, creo me parece que una enfermera incluida que tenía toda la guardia a su cargo esa noche, justo porque la comunidad en la que estaban insertos fueron antes que los bomberos y los rescataron. Aquí la importancia de permanecer en la comunidad. Si esta pequeña casa hubiera estado, como se acostumbra en las instituciones, fuera de la ciudad, no hubiera ido vecinos a asomarse a salvar a estas pocas personas que sobrevivieron. Entonces sí, importa mucho lo que dice este documento sobre la comunidad. En esa ocasión hubo al menos un par de sobrevivientes porque los vecinos dijeron, se está quemando mi vecino, voy por ellos. Entonces, pues bueno, recordar a Luis Eduardo Huachalá, a los mártires de Putaendo y bueno, este informe y además todo el trabajo de EDRI que nos ha permitido saber por qué, por más de 11 años que esto es sistemático, permanente y casi que una tradición de la familia mexicana, porque en el documento se mencionan varias cuestiones que tienen que ver con la familia en México. El familiarismo que se ha denunciado en la Ley de Salud Mental, bueno, en la Ley General de Salud, que tiene su apartado de salud mental, en otras acciones que tienen que ver con la asistencia y lo que mencionabas tú, ¿no? Esta cuestión acerca de a dónde lleva mi familia y lo que nos pueden decir muy bien los compañeros del Caracol que están aquí presentes, donde si no hay institución, la alternativa es la calle. Entonces, parece que nos damos aquí una vuelta aquí, ¿no? Al instituto, a la calle con Caracol, pero ya con documento también para ver qué pasa con el litigio y damos la vuelta y no acabamos de abordar una cuestión importante. No hay coordinación y prácticamente en todos los espacios hay un riesgo para ser excluido de la comunidad, sea la estudiantil, porque aquí, por ejemplo, nos olvidamos muy seguido de las defensorías universitarias que hacen nada por los compañeros que tratan de resistir desde su neurodivergencia, porque ni siquiera tienen un diagnóstico, para bien y para mal, en las instituciones educativas. Las cuestiones de salud mental que fueron atendidas como se pudo durante la pandemia y que hoy están llegando chicos universitarios con un primer informe que dice que están llegando con ansiedad y con depresión, pero que son las mismas personas que están corriendo riesgos también en esas instituciones. Estar institucionalizado, cierto, el informe pone el punto donde hay riesgos mortales, pero recordemos una cuestión, hoy día las políticas de psiquiatrización y medicalización nos dan un informe que falta aquí en este informe, y es que la realidad es que las comunidades hoy día son espacios también de violencias psiquiatrizantes, donde también el estigma permanece. Como decimos en el movimiento loco, el manicomio perdió las paredes y hoy las comunidades son parte de estos dispositivos de violencia. Y yo preguntaría también, me sumo a las preguntas que deja Diana aquí, ¿a qué comunidades? Servicios a la comunidad de salud mental, ¿cuáles? Ir a repartir clonazepam en algún espacio donde ya hay toma de los espacios criminales aquí. Si esto fuera YouTube ya me estuvieran haciendo un pip, pero bueno, eso también son esas comunidades. ¿Quién va a ir a diagnosticar ahí? ¿Quién va a ir a repartir medicamentos ahí? ¿Quién va a verificar que esto no acabe en una cocina de drogas sintéticas? Entonces, ahí hay muchos pendientes desde qué entendemos por comunidad y qué servicios se van a llevar ahí. Pero me regreso al informe porque para eso fuimos convocados y yo creo que la ruta que tiene que ver sobre acceso a justicia sí empieza
y no puede eludir una transformación legislativa sobre los conceptos de consentimiento informado. Y la Ley General de Salud tiene al menos, solo esa ley, y es general para el país, tiene al menos 11 acepciones sobre consentimiento informado según el procedimiento. No tenemos uno único. Esto quiere decir que si está siendo violentada psiquiátricamente en un servicio de ginecología, eso ya no es salud mental, pero puede tener un contexto de ese tipo y puede tener ese tipo de retos para la, ¿cómo se llama?, para la reparación del daño. Insisto que esto es una cuestión cíclica porque entonces estamos hablando de cuidados, de falta de apoyos y, ¿por qué no?, por ahí anda ya la ley de eutanasia, porque si no va a haber instituciones y la calle ya está muy peleada, pues vamos a eutanasiarnos, ¿no? ¿Qué podría yo poner aquí como cuestiones urgentes? Voltear a ver aquí en este documento que prácticamente es un protocolo, Liz, sobre las cuestiones que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, los eternos olvidados, porque están en ese limbo donde qué institución se hace simpatía con ellos. También eso tiene que ver con los cuidados y los retos que tienen los derechos lingüísticos de comunidades. El informe habla muy acertadamente sobre comunidades indígenas y habla de que participen en consultas sobre los servicios en comunidad. Pero falta ahí determinar en comunidades desplazadas, tú me sabrás decir mejor eso, Flavia, comunidades desplazadas, cuál es su comunidad, cuándo están ya insertas en espacios como las comunidades aquí en Ciudad de México, que ya son urbanas y están aquí en situación de una migración. Entonces, todo esto son retos interesantes. Por ejemplo, en las directivas anticipadas que pudieran ser una protección, una salvaguarda. Bueno, Ciudad de México ahorita tiene un programa notarial para exentar el pago de estas directivas anticipadas en un segmento de la ley. ¿Qué creen? Solo son para personas mayores, no para personas con discapacidad. Entonces, ahí es donde vemos la ausencia de políticas públicas claras, planificadas, lo bastante complejas, porque cuando uno llega a la ley de cuidados y les dice, oye, comunidad sorda, cuida en tales condiciones, personas en situación de vivienda negada y en calle, tienen otras particularidades, lo que primero que hacen los legisladores es decirte, no me compliques mi ley porque si no, no va a salir. Y tenemos 20 años escuchando que la ley mala es la que no sale. No, una ley mala es la que sale, como el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, que no tiene nada de un reenvío a una disposición reglamentaria sobre los apoyos. Entonces, sí, hoy hay mucha discusión en el Poder Judicial, incluido en la Ciudad de México, de hay que dotar de apoyos, hay que permitir el apoyo, pero no hay una disposición que ya no está en el código, que dependa de ahí o de ahí se derive, que te diga cuál es la calidad de esos apoyos, cuándo es aceptable el apoyo. ¿Qué más? ¿Quién los provee? ¿Quién los paga? ¿Quién los capacita? ¿Quién los certifica? Entonces, cuando no tenemos ese nivel de detalle, pues hágase su voluntad, sí, pero ¿dónde? Cuestiones de acceso a justicia. El Código Nacional, civil y el penal, ya tiene algunas cuestiones que nos interesan para esta agenda, pero, por ejemplo, mencionaba los temas de consentimiento informado, pero los ajustes al procedimiento, otro tipo de ajustes, son complicados de solicitar, cuando, por ejemplo, el mismo código no establece como obligación de la primera persona que presenta la denuncia o que presenta una demanda. Estoy pensando, por ejemplo, en las controversias de lo familiar. Y entonces usted puede presentar la demanda y no informarle al juez que la persona a la que van a ir a emplazar tiene discapacidad. Entonces llega el actuario sin intérprete, llegan los documentos sin formato de fácil lectura y así te puedes ir a la audiencia, donde yo llevo ahorita 4 de 5 revisadas y el juez le pasa de largo las cuestiones que son, digamos, discriminación, no good manners, discriminación contra la persona que está participando en el procedimiento, porque los jueces no saben detectar eso. Saben que hay un artículo 5 que lo prohíbe, es más, te saben decir cuál es el de la ley general que lo prohíbe, pero en situ no saben detectarlo, lo toleran. No saben que hay que consignar por lo visto, porque eso es un delito en Ciudad de México. ¿Y qué creen? No consignan, Yasmín. Se queda la impunidad. Entonces, pues bueno, aquí hay varias cuestiones que ya mencioné, las directivas, lo del consentimiento informado, lo de que decía de las infancias y las adolescencias, para también las cuestiones de personas no localizadas, porque si ciertamente si hay un pendiente en desaparecidos, también hay en infancias y pueden ser en muchas condiciones también que abarcan la discapacidad. De las medidas de protección, y con esto prometo terminar, soy peor que Diana, sobre las medidas de protección, ¿qué información tenemos sobre esas medidas? Aquí el informe pone algo sobre la mesa, es que en las medidas se considera que una protección es llevar a la persona a la institución y allá a ver qué pasa, ¿no? Y esto puede pasar en cualquiera de los momentos de su vida. Ahí hay un punto a transformar, ahí hay un punto a decir, eso es protección
porque es más sencillo sacar a la persona que transformar a la familia, que monitorear cuál es la medida de protección, la distancia que debe separar a la persona. Y todavía no estamos hablando de violencias digitales, solo estamos hablando de violencias in situ, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que una de las cuestiones que hay que verificar ahí también es lo que prácticas que retardan el procedimiento, porque pues en estas liberaciones, en los habeas corpus, ya lo presentaste. ¿Qué ventaja hay? No lo tiene que firmar la persona. Se le va a ir a notificar. Hay prácticas de los jueces donde todavía esperan que vaya el actuario con un psiquiatra a constatar si puede ir la persona. Entonces, pues prácticas hay muchas. Ya no te quiero ver, Liz. No, los procedimientos de facto, como dice aquí, se limita la capacidad jurídica fuera de una sentencia y sobre eso hay todavía menos estadística de la que hay sobre puntos oficiales de estos procedimientos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ceci, por hacernos este recorrido a todas las urgencias del sistema, desde infancias, cuidados, derechos lingüísticos, comunidades indígenas, desplazadas, personas no localizadas, voluntad anticipada, ley de salud mental, ley general en las reformas de salud mental, medidas de protección y bueno, pues toda una lista de temas. Muchísimas gracias, Ceci. Le doy la palabra a mi compañera Priscila, quien nos va a apoyar con la última pregunta y la moderación. Muchas gracias. La última pregunta es, ¿cómo podemos construir un puente de acción con los distintos movimientos de derechos humanos a través de este informe? Y le vamos a dar la palabra primero a Luis Enrique Hernández, que es el director ejecutivo del Caracol. Te damos 5 minutos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a DRI por el informe. La verdad, a mí, cuando lo pudimos platicar la primera vez, me preocupó mucho que a tantos años de abandonados y desaparecidos sigamos pensando en la misma agenda que nos indigna a todas y a todos y que no hay como una luz hacia dónde caminar. Sin embargo, yo creo que podemos tener oportunidades, sobre todo pensando en cómo podemos articular. Yo creo que lo primero que tendríamos que revisar en la posibilidad de articulación es reconocer que tenemos una agenda común, pero no una agenda común ligada a nuestras causas, porque hay quien atiende nosotros a población de calle en general y en ese rubro hay población que vive con discapacidad física y psicosocial y cada quien tiene como su agenda. Creo que valdría la pena reconocer qué está detrás del no cumplimiento de la ley, de los reglamentos, de los informes y nosotros en el Caracol venimos reflexionando sobre 2 líneas que nos parecen fundamentales y una tiene que ver con el ejercicio del poder. O sea, ¿qué sucede que alguien se queda en abandono? En la mañana escuchaba un cuate que habla noticias en internet y él hablaba de lo que pasaba en Japón con las personas que no logran tener el estándar en Japón y o van a la cárcel o terminan en la calle. Y yo decía, pues es que aquí pasa lo mismo, o sea, las personas que se quedan sin redes de apoyo o terminan en la cárcel o terminan viviendo en la calle, que es la población con la que trabajamos nosotros. Entonces, yo creo que valdría la pena reflexionar sobre quién está detrás del poder de decir no. Los legisladores, las secretarías, los institutos, ¿quién está detrás? Y el otro elemento que hemos venido reflexionando y que me parece, bueno, a mí me duele mucho, tiene que ver con el odio o con las fobias o el que está detrás de que la persona que está detrás de la barandilla, el funcionario, servidor público, servidora pública que va a implementar la ley, reglamento o esto que Ceci nos cuenta, desde qué paradigma está planteando. Y yo creo que esa es la agenda común que tenemos, ¿no? ¿Cómo hacemos equilibrio en el ejercicio del poder y cómo hacemos equilibrio ante estas expresiones de odio, fobias, que son las que están anquilosadas y que terminan diciendo, pues enciérralo o enciérrala, ¿no? El juez que va a tomar la determinación que dice, pues que lo encierren, ¿no? O que dure 20 años porque no le encontramos familia.
Entonces, yo creo que es pertinente revisar un poco estas agendas un poco más complejas, más amplias y que nos permiten tener un punto de anclaje común, porque en el cotidiano nuestra propia agenda del día nos gana. O sea, en el Caracol no, de verdad, no paramos, o sea, y cada vez que abrimos algo nuevo, la agenda crece y ya nos llegó junio y tenemos que entregar los informes y hacer proyectos. Eso nos gana. Tenemos que encontrar puntos de agenda en común que nos permitan hacer una narrativa conjunta. Porque la ciudadanía de a pie, o sea, los que están en su casa, los ciudadanos, digamos, que no están en estas agendas, tampoco saben qué hacer. Hoy en la mañana me hablaba una señora que dice que hay una persona que tiene una discapacidad psicosocial y que le pega a sus papás y que ahora duerme en la calle, y me dice, ¿y qué hago? Le digo, pues yo tampoco sé muy bien qué hacer, pero pensemos juntos, ¿no? ¿Sí me explico un poco en esta idea? Por eso creo que una narrativa conjunta nos permitiría tener una agenda mucho más unida, no desde nuestras propias instituciones, sino que nos unifique en esta narrativa que pueda hacer un equilibrio en el ejercicio del poder. La otra tiene que ver, reconocernos que somos una agenda política. O sea, en realidad nuestra agenda no solo es para implementar acciones directas con la población, sino somos una agenda política. Y ahí necesitamos ver un poco cómo transversalizamos el tema de mujeres, ¿no? Cómo transversalizamos el tema de adultos mayores. O sea, de verdad, yo veo cada vez más personas mayores en la calle que se quedan en total abandono. Y nadie sabe qué hacer, y lo único que queda es pensar en el Instituto de Atención a la Población Prioritaria en la Ciudad de México, con suerte. En los estados no sabemos, ¿no? Por eso creo que sería pertinente cómo transversalizamos estas miradas con miras a reconocernos como una agenda política, ¿no? Y la otra es, ¿qué acciones podemos ir sumando en agendas más amplias? Por ejemplo, la academia, ¿no? Empresarias, empresarios que sean aliadas y aliados de esta agenda, porque de verdad en soledad se pone mucho más complicado. O sea, y para hacer campaña necesitamos dinero. Para movilizar nuestras agendas comunes necesitamos dinero. Y sabemos, nos lo decía Ceci ahorita, que es de lo que más carecemos en estos últimos momentos, en estos últimos años, porque mueves tantito al SAT y te quitan la deducibilidad y ahí ya estamos un poquito más complicados, ¿no? Entonces, yo creo que valdría la pena encontrar esas otras formas. Y para ir cerrando es, ¿cómo hacemos una lectura del informe que no sea solamente yo? O sea, yo me puedo sentar y me echo el informe, pero ¿cómo hacemos lecturas críticas en colectivo? Yo recuerdo mucho cuando mis años de estudiante, cuando decíamos cómo leemos a Lacan, y decía, pues en colectivo, porque solito no le vas a entender nada, ¿no? Pero un poco el chiste es, ¿cómo hacemos una lectura crítica del informe con miras a estas agendas comunes de equilibrio del poder? Porque no quisiera pensar que en 10 años, 12 años o más, estaríamos teniendo un informe nuevo de DRI, igual de indignante, igual de doloroso, y que sigamos pensando en qué hacer, ¿no? Digo, desde el Caracol nosotros le entramos y sabemos las consecuencias de entrarle al equilibrio del poder, pero pues sí creo que es necesario y pertinente con miras a mejorar la vida de las personas que están privadas de libertad, que ahora están en la calle, que están institucionalizadas de manera forzada y lo merecen, ¿no? Pero muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Enrique. Coincidimos en que en esta sociedad se promueve una política de encierro para las poblaciones más vulnerables, que lo que en realidad necesitan son apoyos y servicios. Y agradecemos mucho ese llamado que haces. Ahorita trabajamos cada una de nuestras trincheras para hacer esta sociedad más equitativa, pero tenemos esto en común y cómo podemos trabajar de manera colectiva. Muchas gracias y le damos ahora la palabra a Mitzi Robles, oficial senior del área de Derechos Humanos del Centro de Colaboración Cívica.
Gracias. Bueno, antes que nada agradecer mucho que nos hayan convocado, y lo digo en el sentido profundo de la convocatoria, porque en el Centro de Colaboración Cívica, entre muchos ejes de trabajo que tenemos, uno de los principales, específicamente en el área de derechos humanos y paz, tiene que ver con la desaparición de personas. Y por supuesto que cuando nos llegó la invitación nos convocó. Porque en los últimos tiempos, en una de nuestras principales agendas ha tenido que ver justamente con la integración del enfoque diferenciado con el que se analiza la desaparición de personas. Por supuesto que teníamos algunas ideas preparadas cuando llegamos a este evento, pero agradecemos también el turno de participación porque sin duda nos han ido colocando de manera pues muy crítica alguna de las cosas que queremos plantear a propósito de la pregunta que nos colocan. Antes que nada, decir que, retomando justamente la participación del compañero, nosotras también creemos en el Centro de Colaboración Cívica que es muy importante poder identificar en qué son comunes nuestras agendas. Pienso que en la defensa amplia de los derechos humanos y por supuesto también ya lo decías tú, de alguna manera lo que está en el centro de nuestras agendas tiene que ver el derecho a la vida y el derecho a la libertad, que son derechos fundamentales que desde la agenda de desaparición de personas están colocados de manera visible. Y también pensamos que es muy importante poder, en esta intersección de agendas, poder intersectar de manera clara cuáles son las violencias y cuáles son las condiciones de vulnerabilidad que también se intersectan. En la mañana escuchaba justamente una participación que empezaba la presentación con la descripción de las características de la persona que tomaba la palabra. Cuando inicia la búsqueda de una persona, lo principal son las características de las personas, justamente para poder iniciar su búsqueda inmediata. Y yo me quedaba pensando mucho en cómo las características también se empiezan a enunciar como condiciones de vulnerabilidad, porque creo que ahí es donde justamente está el reto. Honestamente, y lo digo digamos con este sentido de convocatoria, honestamente en la agenda de desaparición poco se habla de personas desaparecidas con condiciones de discapacidad, o poco se habla, aunque digamos en el marco de la defensa de los derechos de las víctimas se enuncia, pero poco se habla desde un sentido claro y evidente sobre las condiciones de discapacidad de las personas buscadoras. Y en ese sentido pensamos que poder unir las agendas amplias de protección de derechos humanos tiene que ver justamente con ampliar la comprensión del enfoque diferencial hasta sus últimas consecuencias, porque eso obviamente nos implica a las personas que estamos llevando estas diferentes agendas un fortalecimiento, una profesionalización también, y también fortalecer el enfoque de derechos humanos en sentido amplio, es decir, que no solamente estemos ciertos y claros en la defensa de los derechos que están de manera evidente en nuestras agendas, sino también las otras que probablemente no están de manera tan evidente. Pensaba mucho en la pregunta de cómo se garantiza el derecho a la búsqueda cuando la persona desaparecida tiene, el derecho a ser buscado cuando la persona desaparecida tiene una condición de discapacidad y no se enuncia como una condición de vulnerabilidad en el marco de la desaparición. Y por otro lado, cómo se garantiza el derecho a la búsqueda cuando la persona familiar tiene una condición de discapacidad. Pero también hablando mucho de lo que se ha enunciado aquí, con eso quisiera terminar mi intervención, se ha hablado mucho justamente del internamiento forzado. En la agenda de desaparición, los centros de internación institucionales son espacios de búsqueda en vida para las familias buscadoras y creo que también tenemos que poner el ojo. Nosotras desde diferentes espacios hemos tratado de colocar justamente que hay un tema muy grave que sucede cada vez más constantemente en México y tiene que ver con la desaparición administrativa. ¿Qué pasa? Porque el informe lo menciona,
a propósito de las personas migrantes o de las personas justamente que se encuentran en situación de calle. ¿Qué pasa cuando se pierde el registro de esas personas? Pues sin duda estamos ante una desaparición administrativa que probablemente se convierte en una desaparición concreta, en una desaparición física. Ahí creo que pues justamente encontramos un punto de unión en diferentes agendas que estamos tratando de poner en común la defensa amplia de los derechos humanos, que por supuesto pues esta convocatoria nos abre la puerta para poder encontrar esas sinergias, pero también esa colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mitzi, por ayudarnos a resaltar este tema tan valioso del informe que es la interseccionalidad y cómo debe formar la base para esto que mencionas de la lucha amplia para los derechos humanos. Y agradecemos mucho la presencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y le vamos a dar la palabra. No, muchas gracias y pues me disculpo, no pude estar en la sesión, aunque estuvimos siguiendo a distancia un poquito por donde se estaban abordando los temas. Tengo algunos puntos que se construyeron para compartir en este momento. Un tema fundamental, como decía Mitzi, atraviesa muchas dimensiones de la vida, de otros procesos, no solo de la población en situación de calle, de las personas desaparecidas y otras situaciones que pues nos obligan a actuar de manera articulada y coordinada para hacer frente. Y si me permiten voy a leer algunos de los puntos que hemos preparado para este momento. Al concluir esta jornada que pues permitió articular un diálogo plural, sustantivo en torno a la desinstitucionalización de personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos y vida en comunidad. El informe del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad no solo documenta violaciones sistemáticas a los derechos de las personas con discapacidad, sino identifica prácticas que continúan limitando el ejercicio pleno de sus derechos, situaciones que constituyen directa o indirectamente el derecho a una vida independiente y al ejercicio de su capacidad jurídica, particularmente en el caso de personas con discapacidad psicosocial o intelectual, quienes continúan enfrentando privaciones de la libertad bajo supuestas justificaciones terapéuticas o argumentos de peligrosidad y que nos llevan a situaciones como las que ahora se planteaban, incluso de estar en una calidad de personas desaparecidas. Aun cuando existen avances normativos relevantes como la eliminación de figuras de sustitución de la voluntad en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, su implementación sigue siendo desigual, por lo que resulta fundamental reconocer que este proceso no impacta de manera homogénea a todas las personas. La evidente brecha que aún persiste entre el reconocimiento formal de derechos y su ejercicio efectivo en la vida cotidiana. Las afectaciones son diferentes para mujeres, personas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas indígenas, migrantes o personas con discapacidad que integran poblaciones callejeras o quienes enfrentan riesgo, agravados y que deben ser atendidas por ello con un enfoque diferenciado, un enfoque interseccional. El intercambio de ideas y las perspectivas que se tuvieron en este espacio durante la jornada es una señal positiva para impulsar una estrategia de desinstitucionalización que es inaplazable y que requiere el concurso de todos los esfuerzos y de la que nos permitimos destacar algunas líneas de lo que hoy se ha comentado acá. 1. La necesidad de avanzar en la restitución efectiva de la capacidad jurídica mediante armonización normativa y la implementación plena del marco legal en todas las entidades del país a partir de la entrada en vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues hasta ahora solo la Ciudad de México cuenta con una declaratoria de vigencia. Se habló también de acudir a tribunales y seguir una línea de trabajo en este sentido.
2, desarrollar sistemas de apoyo y salvaguardas que permitan a las personas tomar decisiones sobre sus vidas, sus bienes, su lugar de residencia, manteniendo siempre el control sobre estos aspectos. 3, fortalecer la provisión de servicios comunitarios de cuidado, así como garantizar el acceso a la vivienda accesible y apoyos económicos, a fin de prevenir que la falta de recursos perpetúe la institucionalización. Hoy estamos en medio de la discusión del sistema de cuidados y regresar a la discusión de los apoyos para lograr estas condiciones es fundamental. Consolidar mecanismos efectivos de supervisión de instituciones públicas y privadas que permitan prevenir, investigar, sancionar violaciones a derechos humanos, así como asegurar la reparación del daño, como se decía antes, monitorear, evitar que personas estén en calidad de extraviadas o desaparecidas por su reclusión en estos centros, garantizar mecanismos de denuncia accesibles con enfoque de derechos humanos y modelo social de la discapacidad, que reconozcan las barreras específicas que enfrentan en particular las personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Revisar los marcos normativos, particularmente en el ámbito de la salud, para asegurar que en ningún caso se permita internamiento forzado o la imposición de tratamiento sin consentimiento libre e informado. De hecho, entiendo que se ha hablado del internamiento forzado equiparable a la tortura. De manera transversal, impulsar una política pública integral que incorpore medidas diferenciadas para atender las condiciones de desigualdad que permitan profundizar los efectos de la institucionalización. Estas líneas de acción ofrecen una base concreta para avanzar en la implementación de las recomendaciones del comité, estas y otras que no alcanzamos a recoger en la última etapa de la discusión, pero que entiendo se hará en la memoria final, sobre todo para colocar en el centro la dignidad y la autonomía, el derecho a vivir en comunidad de las personas con discapacidad, tal como se ha planteado en el espacio. Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, reiteramos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo los mecanismos interinstitucionales y comunitarios de monitoreo, acompañamiento y defensa de derechos de las personas con discapacidad, particularmente de aquellas que han vivido procesos de institucionalización. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de garantizar una atención digna, especializada y con enfoque de discapacidad y derechos humanos. Finalmente, agradecemos profundamente la participación de todas las personas aquí presentes, de quienes hicieron posible este espacio. Su experiencia, sus voces y sus propuestas son fundamentales para avanzar hacia un modelo de sociedad más inclusivo, más justo y respetuoso, sobre todo, de la dignidad humana. Pues muchas gracias a todas y a todos por estar ahora. Damos las gracias a la maestra Dolores por acompañarnos el día de hoy en la clausura de este evento y pues damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todas, todos, todes por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a todas, todos y todes quienes nos acompañaron el día de hoy. Agradecemos a quienes también nos siguieron desde nuestras redes sociales. Les deseamos un gran día. Les invitamos también a descargar el informe de Naciones Unidas, donde se encontrarán todas estas recomendaciones. Pueden ver el QR en las pantallas y en las redes sociales de Disability Rights International. Gracias.